¿Cuál es el punto de ebullición de una mezcla de líquido radiador que contiene un 35% en volumen de propilenglicol y un 65% en volumen de agua? La constante de elevación ebullioscópica del agua es de 0.52 grados Celsius sobre molal. Entonces aquí tenemos un ejercicio de proporción en volumen, pero vamos a utilizar el teorema que demostramos para los volúmenes. En cualquier caso, pues también vamos a resolver esto por factor de conversión. Entonces, ¿cuál es el asunto aquí? En primera instancia podríamos creer que estamos bloqueados porque no nos están dando los volúmenes sino sus fracciones. Sin embargo, si asumimos un volumen total de 100 mililitros, podemos asumir que hay 35 del propilenglicol y 65 de agua. Y con esos podemos resolver este ratio de volúmenes. Así que vamos a comenzar haciendo el análisis dimensional analítico de esta expresión. La temperatura de ebullición estándar del solvente está dada en grados Celsius, más la constante de aumento ebullioscópico, el factor de Van Hoff, siempre se me cruzan estos dos. El factor de Van Hoff no tiene unidades, por lo tanto continuaríamos con la constante de aumento ebullioscópico, cuyas unidades son grados Celsius sobre molal. Pero molal no sirve para hacer análisis dimensional en este ejercicio, así que lo sustituimos por el cociente mol sobre kilogramo. Pero como kilogramo quedaría dividiendo una división, lo podemos escribir multiplicando. Y adicionalmente, como kilo es incómodo, lo puedo sustituir por 10 elevado a la 3 gramo. De esa manera, kilogramo se puede reexpresar como 10 elevado a la 3 gramo, con lo cual aparece una constante de análisis dimensional que deberemos tener en cuenta en el análisis numérico. Luego continuamos mirando las unidades. La masa molar está en unidades de gramos sobre mol. Y ya lo que seguiría es un ratio de densidades, gramos sobre mililitro que multiplica, gramos sobre mililitro que divide, se puede cancelar analíticamente, y un ratio de volúmenes, que sería 35 unidades de volumen que multiplica, 65 unidades de volumen que divide, también se va a cancelar. Por lo tanto, el análisis dimensional queda de la siguiente manera: gramo que multiplica, gramo que divide, mol que divide a una división se cancela. Grados Celsius factor común, en una suma es la unidad de la respuesta y grados Celsius unidad de temperatura. Por lo tanto, dimensionalmente tiene sentido y lo único que quedaría es operar la aritmética. Lo primero, para que quede elegante y fácil de leer, es darle identidad a la solución, que sería una solución de propilenglicol. Luego la temperatura de ebullición del solvente agua es 100 grados Celsius. Luego el factor de Van Hoff. El propilenglicol, como la mayoría de los compuestos orgánicos, no se considera un soluto ionizable. Y como no se ioniza, vamos a asumir que su factor de Van Hoff es un 1 por definición. Luego multiplicamos por la constante de aumento ebullioscópico, cuyo valor es 0.52, según este enunciado, sobre la masa molar del propilenglicol. Pero antes de eso, debemos multiplicar este valor por la constante de corrección dimensional, ya que esa constante multiplica a los grados Celsius de la constante de aumento ebullioscópico. Ahora sí, dividiendo, tendremos la masa molar del propilenglicol. Así que sería 12.01 que se repite 3 veces, más 1.01 que se repite 8 veces, más 16 por 2, más 16 por 2. El resultado es de 76.11, multiplicado por la densidad del soluto 1.04, la densidad del solvente 1.000, multiplicado por el volumen del soluto 35 sobre el volumen del solvente 65. El resultado ya sabemos que debe dar en grados Celsius, y lo único que quedaría es operar esta aritmética, ignorando los unos con ceros significativos para no confundirlos con 10, 100 o 1000, y quedaría 100 más 0.52 por 10 elevado a la 3, muevo a la derecha por 1.04 por 35, divide, abre paréntesis, 76.11 por 65. El resultado sería de 103.83. Por lo tanto, una disolución al 35% de propilenglicol va a aumentar el punto de ebullición
hasta 103.83 grados Celsius. Entonces, esta sería la respuesta que se obtiene por un análisis algebraico, en el cual separamos el álgebra del análisis dimensional del análisis numérico. Ahora miremos cómo se hace por factor de conversión, donde las tres cosas van al mismo tiempo. En este caso, uno comienza planteando un ratio de volúmenes. Y aquí es donde nuevamente hacemos la interpretación mágica. Asumimos a priori un volumen de 100 mililitros. Por lo tanto, el 35% se convierte en 35 mililitros del propilenglicol. Que como, bueno, aquí su fórmula es relativamente aceptable, así que la voy a escribir sin codificarlo. Y dividiendo el volumen del solvente, que sería 65 mililitros de agua. Una vez que tenemos este ratio, nuestro primer objetivo es convertirlo a un ratio mol sobre kilogramo. Para ello, comienzo primero con el denominador. Voy a pasar de mililitros del propilenglicol a gramos del propilenglicol. Y esto se resuelve como una densidad que están dando en el enunciado. El 1,04 está asociado a gramos y como en esta expresión mililitro no está asociado a ningún valor, vamos a expresarlo en el lenguaje factor de conversión asociado a la unidad teórica. En este punto ya tengo los gramos del propilenglicol, así que voy a convertirlo a moles. Entonces, gramos de propilenglicol dividiendo y multiplicando moles. El mol lleva la unidad teórica y los gramos la masa molar. ¿Qué sería? 12.01 por 3 más, no mentira, eso ya lo calculé, 76.11. Luego, bueno, ya aquí ya tenemos los moles del soluto, ahora necesitamos los kilogramos del solvente. Para ello, vamos a convertir de mililitros de agua a gramos de agua. Nuevamente con una densidad. Como la densidad es 1,1, pues podemos sustituir el 1 significativo asociado al gramo y el 1 teórico asociado al mililitro. Y luego pasamos de gramos a kilogramos, sabiendo que kilogramos más grande lleva la unidad teórica y que habrá 1000 gramos en cada kilogramo. En este punto ya debemos tener mol sobre kilogramo, pero para que el análisis dimensional quede más sencillo posteriormente podemos hacer el siguiente paso, y es que voy a tener una mol del soluto dividiendo 1 kilogramo del solvente multiplicando, y eso me permite expresarlo en 1 molal del soluto multiplicando, con lo cual ya tendríamos los molales del soluto. Luego vamos a convertir de molales del soluto molecular a molales del soluto efectivo. Asignamos la unidad teórica a los molales moleculares y a los molales del soluto efectivo el valor del factor de Van Hoft. Como este es un soluto no ionizable, se asume que el factor de Van Hoft ideal o teórico también es un 1. Y luego multiplicamos por la interpretación de la constante de aumento euroscópico, donde tendremos 1 molar de soluto efectivo dividiendo y multiplicando el valor de la constante de aumento euroscópico, que sería 0,52 en unidades de grado Celsius y en identidad de solución. Finalmente, debemos sumar el punto de ebullición estándar del solvente. Como es agua, 100 grados Celsius, pero en unidad de solución. De esa manera, vamos a tener el siguiente análisis dimensional. Mililitros de propilenglicol que multiplica, mililitros de propilenglicol que divide. Gramos de propilenglicol que multiplica, gramos de propilenglicol que divide. Moles de propilenglicol que multiplica, moles de propilenglicol que divide. Molales de propilenglicol que multiplica, molales de propilenglicol que divide. Molales del soluto efectivo que multiplica, molales del soluto efectivo que divide. Mililitros de agua que divide, mililitros de agua que multiplica. Gramos de agua que divide, gramos de agua que multiplica. Kilogramos de agua que divide, kilogramos de agua que multiplica, se cancelan. El resultado quedaría como grado Celsius factor común en una suma, y por lo tanto será factor común, o sea, la unidad de la respuesta. Y grado Celsius de solución es lo que pretendemos obtener, por lo tanto dimensionalmente tiene sentido y lo único que queda es operar la aritmética cancelando los unos con ceros significativos. Y el resultado sería 35 por 1.04 por 1 por 1 por 10 elevado a la 3, vamos a la derecha, por 1 por 1 por 1 por 0,52.
Divide, abre paréntesis, 65 por 1 por 76.11 por 1 por 1 por 1 por 1 por 1 por 1. Y a este resultado le sumamos 100, siendo el resultado nuevamente 103.83 grados Celsius. Así que se obtiene el mismo resultado, ya sea que hagamos un análisis segmentado algebraicamente o un análisis conjunto mediante el lenguaje de los factores de conversión. Lo cual demuestra que se puede utilizar cualquier técnica aún en ejercicios de propiedades coligativas. Bien, eso fue todo por el momento. En la descripción del video voy a dejar enlaces a más ejercicios sobre ley del aumento ebullioscópico, propiedades coligativas en el archivo PDF del curso para descarga gratuita. Si les gustó el video no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad.